Ese día, el anciano no quería problemas, solo quería entrar a la base para ver a su nieto, hasta que un soldado notó el tatuaje en su brazo, y en ese momento se dieron cuenta de que acababan de humillar al hombre que había salvado a todo el país. Bienvenidos a las historias humanas. Antes de continuar con esta poderosa historia de respeto, servicio y redención, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos estás viendo hoy. Y si crees que los verdaderos guerreros nunca olvidan a los suyos, presiona ese botón de suscripción. Estas historias importan. La base naval de Norfolk se alzaba imponente bajo el sol de Virginia, sus muros grises y alambradas reflejando décadas de tradición militar. Era un martes por la mañana cuando el viejo Ford Pickup se detuvo frente a la garita principal. Del vehículo descendió un hombre de 67 años, cabello canoso, espalda ligeramente encorvada por el peso de los años, vestido con una camisa de franela gastada y jeans que habían visto mejores días. Se llamaba Robert Bobby Martínez, aunque nadie en esa base conocía su nombre. Para los guardias de la entrada, era simplemente otro civil más que necesitaba permiso para ingresar. «Buenos días», dijo Bobby acercándose a la ventanilla de seguridad, su voz ronca pero respetuosa. «Vengo a ver a mi nieto, el soldado de primera clase Miguel Martínez. Está en la unidad de comunicaciones». El guardia, un joven de no más de 25 años con el uniforme impecable y la mirada desinteresada de quien ha visto miles de visitantes, ni siquiera levantó la vista de su computadora. «¿Tiene identificación y autorización previa, señor?» Bobby rebuscó en su billetera gastada y extrajo su licencia de conducir. «Aquí está mi ID. En cuanto a la autorización, bueno, pensé que... Sin autorización previa no puede ingresar», lo interrumpió el guardia. «Política de la base. Su nieto debió haberlo incluido en la lista de visitantes con 48 horas de anticipación». Bobby sintió el peso de la frustración, pero mantuvo la calma. Había manejado 3 horas desde Richmond solo para ver a Miguel, quien estaba a punto de ser desplegado al extranjero. «Mire, joven, entiendo las reglas, pero mi nieto se va mañana y...» «Señor, no puedo hacer excepciones», replicó el guardia con un tono que rozaba la impaciencia. «Si quiere ver a su nieto, tendrá que programar una visita oficial». Un segundo guardia, algo mayor, se acercó al escuchar la conversación. «¿Algún problema, soldado Johnson?» «Solo otro abuelo que no entiende los protocolos, sargento Williams». El sargento Williams miró a Bobby de arriba abajo, evaluando su apariencia modesta, sus botas gastadas, la forma en que se apoyaba ligeramente en su bastón. «Señor, esta es una instalación militar de alta seguridad. No es un parque donde puede entrar cuando se le antoje. Si su nieto no lo registró, significa que o se olvidó o que usted no era lo suficientemente importante para recordarlo». Las palabras cortaron profundo. Bobby sintió el ardor familiar de la humillación, el mismo que había sentido tantas veces en su juventud cuando lo subestimaban por su apariencia humilde o su acento. «Entiendo», murmuró Bobby, retrocediendo un paso. «¿Hay algún lugar donde pueda esperar? ¿Tal vez llamar a Miguel?» «El estacionamiento público está a 2 millas de aquí», respondió Williams, señalando hacia la carretera. «Puede usar su teléfono allí». Bobby asintió lentamente y caminó de regreso a su camioneta. Pero en lugar de irse, se estacionó al lado del camino, bajo la sombra de un roble viejo, con vista directa a la entrada de la base. Bajó las ventanillas, apagó el motor y simplemente se quedó allí, esperando. Los minutos se convirtieron en horas. Los guardias ocasionalmente miraban hacia el pick-up, comentando entre ellos sobre el viejo terco que se negaba a irse. «¿Qué cree que está haciendo?», preguntó Johnson durante su descanso. «Probablemente esperando que su nieto salga o algo así», respondió Williams. «Estos veteranos viejos siempre creen que el mundo les debe algo». Lo que no sabían era que Bobby no era un simple veterano. No era alguien que había servido rutinariamente y regresado a casa con historias de entrenamiento básico. Bobby Martínez era una leyenda viviente, aunque él mismo nunca lo habría admitido. Fue a las 2:30 p.m. cuando todo cambió. El calor del día había intensificado, y Bobby, sin aire acondicionado en su vieja camioneta, había subido las mangas de su camisa de franela para refrescarse. Un convoy de vehículos militares se acercaba a la base, regresando de ejercicios de entrenamiento. Entre los soldados que viajaban en la parte trasera de uno de los camiones estaba el cabo primero David Chen, un veterano de 2 despliegues en Afganistán con ojo entrenado para detectar detalles que otros pasaban por alto. Cuando el convoy se detuvo momentáneamente en la entrada para el chequeo de rutina, Chen miró casualmente hacia el pick-up estacionado al costado del camino. Vio al anciano sentado pacientemente, las ventanillas abiertas,
y algo llamó su atención. En el brazo izquierdo del hombre, parcialmente visible bajo la manga subida, había un tatuaje. No era decorativo, no era moderno, era específico, preciso, y Chen lo reconoció inmediatamente, el tridente de los Navy SEALs. Pero no era cualquier versión del tridente, era el diseño original, el que se usaba décadas atrás, antes de que se popularizara en películas y redes sociales. El tipo de tatuaje que solo llevaban los hombres que habían ganado el derecho a usarlo en una época en que muy pocos sabían siquiera lo que significaba. Chen sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «Sargento», dijo Chen acercándose rápidamente a Williams una vez que el convoy había ingresado. «¿Ve a ese hombre en el pick-up azul?» Williams miró hacia donde Chen señalaba. «¿El viejo que ha estado allí toda la mañana?» «Sí, ¿qué pasa con él?» «Sargento, necesita ver su brazo izquierdo». «¿Su brazo?» «Chen, ¿de qué diablos está hablando?» «Tiene un tridente, sargento. Un tridente SEAL. El diseño viejo». Williams frunció el ceño. «Chen, hay miles de tipos por ahí con tatuajes militares falsos. La mitad de los que dicen ser SEALs nunca sirvieron un día en su vida. Sargento, con todo respeto, yo sé reconocer la diferencia. Este no es un tatuaje de fin de semana, es real y viejo, muy viejo». La expresión de Williams cambió. Había servido lo suficiente para saber que Chen no era el tipo de persona que inventaba historias o se dejaba llevar por la imaginación. «¿Qué está sugiriendo, cabo?» «Estoy sugiriendo que tal vez deberíamos averiguar quién es realmente ese hombre». Williams se acercó cuidadosamente al pick-up. Bobby seguía sentado allí, mirando hacia la base con la paciencia de alguien que había aprendido a esperar mucho tiempo por las cosas importantes. «Disculpe, señor», dijo Williams, su tono notablemente más respetuoso que horas antes. «¿Podría hablar con usted un momento?» Bobby lo miró, sin rastro de resentimiento en sus ojos. «Por supuesto, sargento». «Señor, uno de mis hombres notó que usted tiene un tatuaje militar». Bobby miró hacia abajo, hacia su brazo expuesto, donde el tridente era claramente visible. Durante décadas había mantenido ese símbolo cubierto, no por vergüenza, sino por respeto hacia aquellos que ya no podían llevarlo. «Ah, eso», dijo simplemente. «Señor, ¿es usted?» «Fui», respondió Bobby con voz tranquila. «Hace mucho tiempo». Williams sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Podría decirnos su nombre completo, señor?» «Robert Martínez, aunque la mayoría me conocía como Bobby». Williams regresó rápidamente a la garita y marcó un número interno. «Necesito que verifiquen un nombre en los registros históricos de los SEALs. Robert Martínez, también conocido como Bobby. Probablemente servicio en los 70s u 80s». La respuesta llegó 10 minutos después. Cuando Williams colgó el teléfono, su rostro había perdido todo color. «Chen», llamó Williams con voz temblorosa. «Necesito que reúnas a todos los soldados disponibles. Ahora». «¿Para qué, sargento?» «Acabamos de cometer el error más grande de nuestras carreras». En los siguientes minutos, la información se extendió como fuego por la base. Robert «Bobby» Martínez no era solo un SEAL retirado, era una leyenda. Había servido en operaciones que oficialmente nunca existieron, en lugares que no aparecían en los mapas, durante la época más oscura de la Guerra Fría. En 1983, cuando un avión comercial con 200 pasajeros fue secuestrado por terroristas y llevado a una isla en el Caribe, fue Bobby quien lideró la operación de rescate que salvó cada vida a bordo. La misión nunca fue reconocida públicamente por razones de seguridad nacional. En 1987, cuando una instalación nuclear en América del Sur estuvo a punto de ser comprometida por fuerzas hostiles, Bobby y su equipo evitaron lo que habría sido una catástrofe continental. Había recibido 3 Silver Stars, 2 Bronze Stars con valor y una Medal of Honor que permanecía clasificada. Pero más importante que cualquier medalla era el respeto silencioso de 3 generaciones de operadores de élite que sabían que existían porque Bobby Martínez había hecho su trabajo. Williams caminó lentamente hacia el pick-up, seguido por una fila de soldados que se había formado espontáneamente. Algunos eran veteranos lo suficientemente viejos para haber escuchado susurros sobre Bobby Martínez. Otros eran jóvenes que estaban aprendiendo por primera vez lo que significaba estar en presencia de la verdadera grandeza. «Señor Martínez», dijo Williams, su voz ahora llena de reverencia. «En nombre de toda esta base, quiero disculparme por el trato que recibió hoy». Bobby bajó de su camioneta lentamente, apoyándose en su bastón. «Sargento, no hay necesidad de disculpas. Ustedes estaban haciendo su trabajo». «No, señor. Estábamos siendo irrespetuosos con un héroe». «No soy un héroe», respondió Bobby con firmeza. «Los héroes son los que no regresaron a casa.
Yo solo soy un viejo que quiere ver a su nieto. Williams sintió el peso de esas palabras. Se enderezó y ofreció un saludo perfecto. Señor, sería un honor escoltarlo personalmente hasta donde se encuentra el soldado Martínez. Lo que siguió fue algo que nadie en esa base olvidaría jamás. Mientras Bobby caminaba lentamente hacia la entrada, los soldados comenzaron a formar filas espontáneas a ambos lados del camino. No había sido ordenado, no había sido planeado. Simplemente sucedió. Uno por uno, los hombres y mujeres en uniforme se pusieron en posición de atención y saludaron. Era un reconocimiento silencioso, el tipo de respeto que solo se reserva para aquellos que han dado todo sin pedir nada a cambio. Bobby caminó por ese pasillo de honor con la cabeza alta, no por orgullo personal, sino por respeto hacia el uniforme que una vez había llevado con tanto honor. Cuando llegó a la unidad de comunicaciones, Miguel estaba esperando en la puerta. Las noticias habían llegado antes que ellos. «Abuelo», dijo Miguel con lágrimas en los ojos. «¿Por qué nunca me dijiste?» Bobby abrazó a su nieto, y por primera vez en décadas, permitió que sus propias emociones se mostraran. «Porque hay cosas más importantes que las historias, mijo. Como estar aquí contigo antes de que te vayas». Esa noche, después de que Bobby había regresado a casa, Williams reunió a todos los guardias de la entrada. «Quiero que recuerden lo que pasó hoy», les dijo, «no porque queramos sentirnos mal por nuestros errores, sino porque necesitamos aprender de ellos». «¿Qué aprendimos, sargento?», preguntó Johnson. «Aprendimos que el valor real no siempre viene con etiquetas, que los verdaderos guerreros no necesitan anunciar lo que han hecho, y que el respeto debe ser nuestra primera respuesta, no la última». Williams pausó, mirando a cada uno de sus soldados. «Aprendimos que en el momento en que decidimos juzgar a alguien por su apariencia, perdemos la oportunidad de honrar lo que realmente importa». 3 meses después, Miguel regresó de su despliegue. Una de las primeras cosas que hizo fue visitar a su abuelo en Richmond. «Abuelo», le dijo, «mis compañeros en el extranjero no podían creer cuando les conté sobre ti. Algunos de los oficiales más veteranos sabían tu nombre». Bobby sonrió desde su silla favorita en el porche. «Las historias viajan, mijo. Pero lo importante no son las historias. Es lo que haces cuando nadie está mirando. ¿Cómo es que nunca nos contaste sobre todas las vidas que salvaste?» Bobby miró hacia el horizonte, donde el sol se ponía detrás de las montañas de Virginia. «Porque no se supone que sea sobre mí, Miguel. Se supone que sea sobre el servicio, sobre hacer lo correcto porque es lo correcto, no porque alguien te vaya a aplaudir por ello». Se quedaron en silencio por un momento, el abuelo y el nieto, 2 generaciones de servicio militar unidos por algo más profundo que la sangre. El entendimiento de lo que significa servir a algo más grande que uno mismo. Bobby Martínez nunca regresó a la base naval de Norfolk, no porque guardara rencor, sino porque ya había logrado lo que había ido a hacer, ver a su nieto antes de que se fuera a servir a su país. Pero su presencia ese día cambió algo fundamental en esa base. Cambió la forma en que los soldados jóvenes miraban a los veteranos mayores. Cambió la forma en que los guardias trataban a los visitantes. Y más importante, les recordó a todos que la verdadera fuerza no viene de los uniformes o las insignias, sino del carácter silencioso de aquellos que sirven sin esperar reconocimiento. A veces, los héroes más grandes son los que nunca piden ser recordados. Son los que se sientan calladamente en viejas camionetas, esperando pacientemente por la oportunidad de abrazar a sus nietos. Son los que llevan sus secretos como cicatrices, visibles solo para aquellos que saben cómo mirar. Y cuando finalmente son reconocidos, lo único que quieren es que los demás entiendan que el verdadero honor no está en las historias que contamos sobre nosotros mismos, sino en las vidas que tocamos sin darnos cuenta. Porque al final, todos nosotros estamos en deuda con hombres como Bobby Martínez. Hombres que salvaron al mundo en silencio, que mantuvieron secretos para proteger a otros, y que nunca pidieron más recompensa que la oportunidad de ver a sus familias crecer en libertad. ¿Conoces a alguien como Bobby Martínez? Alguien que sirvió en silencio, que nunca pidió reconocimiento, pero que cambió vidas sin que nadie lo supiera. Cuéntanos su nombre en los comentarios. Digamos lo que ellos nunca dirían sobre sí mismos, porque merecen ser recordados. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a Las Historias Humanas. Estamos creciendo cada día y tu apoyo nos ayuda a mantener vivas estas voces. Gracias por escuchar. Te vemos en la próxima historia. Y hasta entonces, si alguna vez ves a un anciano parado calladamente en un estacionamiento, en un diner o en cualquier lugar, no preguntes qué ha hecho. Solo dale el espacio que merece, porque ya ha hecho más de lo que sabremos jamás.